Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos y al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Le colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Y esta es la última semana, prácticamente quinta y última, para luego comenzar el próximo domingo, la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Y hoy cerramos, hermanos y hermanas, espectacularmente con un evangelio de conversión, de perdón de los pecados, de lo que podemos esperar por parte de nuestro Dios Padre del cielo. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos 1 al 11. Un evangelio que hoy en día lo debemos llamar la mujer absuelta de su pecado. Qué bonito se oye, ¿verdad? Es más positivo. Nos inspira más a lo que es el espíritu de la cuaresma y hacia donde nos lleva la cuaresma. El evangelio, verlo desde la perspectiva de la mujer absuelta de su pecado. ¿Cómo es que tradicionalmente se le llama a este evangelio? Pues, hermanos y hermanas, el evangelio de la mujer sorprendida en adulterio. El pecado, la maldad, lo mala que es ella. Recordar un evangelio de Cristo que es buena noticia por lo malo, hermanos y hermanas. ¡Qué desastre! El evangelio de la mujer sorprendida en fragante adulterio. Por eso yo quiero llamarlo así, hermanos y hermanas, de otra forma, con la buena noticia de la palabra, la mujer absuelta de su pecado, porque eso es lo que vemos hoy en esta palabra de Dios, y hacia eso es que vamos esta semana final a darnos cuenta, hermanos y hermanas, que es una bendición lo que hemos vivido durante toda la cuaresma si alcanzamos la meta que nos propusimos desde el principio. Desde el principio, hermanos y hermanas, este viaje cuaresmal nos ha llevado a, en primer lugar, darnos cuenta que Dios ha hecho por mí. De manera que yo, cuando vaya a hacer algo por Dios, lo pueda hacer partiendo de un fundamento tan extraordinario que es que la compasión, la comprensión y sobre todo, hermanos y hermanas, la misericordia que ha tenido Dios para conmigo. Porque eso es lo que ha hecho Dios conmigo. Y después yo, cuando hago algo por Dios, lo saco desde esa misma comprensión, de esa compasión y de esa misericordia de parte de Dios. Y el viaje, hermanos y hermanas, aunque nos quedan varios días, está terminando. En el nombre de Dios hoy ocurre algo muy extraordinario, hermanos y hermanas, y esta mujer es capaz de vivir para contar su historia gracias a que Jesucristo nuestro Señor estaba allí. De otra forma, esta mujer hubiese encontrado la muerte. La palabra de Dios nos hace pensar acerca de las personas que viven bajo la apariencia de fidelidad a Dios. Y escúchalo bien. Las personas que viven bajo la apariencia de que son fieles a Dios. Y esto es un terrible problema, hermanos y hermanas,
Y es algo que evita la salvación, evita la conversión, evita el perdón de los pecados, se equivoca, hermanos y hermanas, y se saca de rumbo la santidad, la perfección, la vocación cristiana, hermanos y hermanas, a la que somos llamados. Todo, hermanos y hermanas, se desvirtúa, se descanaliza, hermanos y hermanas, se prostituye. Cuando alguien lo que hace es vivir bajo apariencia que es fiel a Dios. Porque ese es el issue que está aquí. A veces pensaríamos que con este evangelio, no, Padre, el issue es el pecado de adulterio que cometió la mujer contra su marido, porque el evangelio lo que dice es que fue sorprendida en flagrante adulterio. De eso es lo que hay que predicar, del matrimonio, del pecado del adulterio, de lo sinvergüenza que fue esta mujer al faltarle el respeto a su propio marido con la infidelidad. Oiga, hermanos y hermanas, ese es uno de los puntos. Ese es uno de las situaciones. Pero hermanos y hermanas, lo que está aquí en el fondo es la actitud de los escribas y de los fariseos, que bajo apariencias de fidelidad a Dios están condenando a una mujer. Eso es lo que está en issue ahí. Y en eso es que nosotros no podemos caer. De hecho, esa es nuestra idea fuerza, hermanos y hermanas. Esa es nuestra idea fuerza, y escúchala. Bajo la apariencia de fidelidad a Dios, hermanos y hermanas, muchos todavía en nuestros días están condenando, lamentablemente, hermanos y hermanas, y masacrando a los demás. Lamentablemente esto todavía ocurre, y vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. ¿Qué sacamos con vivir de apariencias acerca de que somos fieles a Dios? ¿Qué sacamos nosotros con señalar de pecadores a los demás como si yo estuviera exento en mi vida de, pues, hermanos y hermanas, de que soy pecador? Que Cristo no nos ha nombrado jueces de nadie, que Cristo no nos ha dado una toga, un estrado, hermanos y hermanas, un mallete para sentarnos en una silla y vamos a enjuiciar a todo el mundo que está en nuestro lado. Vamos a enjuiciar a mami, vamos a enjuiciar a papi, vamos a enjuiciar al esposo, vamos a enjuiciar al matrimonio, porque por eso yo me hice cristiano, para juzgar a los demás, para condenarlos, porque yo soy bien fiel a Dios. Oh, hermanos y hermanas, hoy tenemos que ver esto desde un punto de vista bien serio, hermanos y hermanas. Gente que se hacen pasar por personas fieles a la ley, y con el pretexto, hermanos y hermanas, de fidelidad a Dios. Esto lo cometieron tanto los judíos del tiempo de Cristo, y se comete en otros tiempos también. Lo cometieron también los musulmanes, hermanos y hermanas, y también esto lo cometieron los cristianos. Personas que bajo apariencia de fidelidad se dedican y quieren, hermanos y hermanas, condenar, lamentablemente, y, hermanos y hermanas, masacrar a los demás con acusaciones de que son pecadores, porque ese es mi rol en la vida como cristiano, señalarle el pecado a los demás, que les apliquen la ley, que los excomulguen, que los saquen y que no los dejen entrar a misa, y que no comulguen la sangre de Cristo y que no estén con nosotros porque son malos. Hoy, mi madre, hermanos y hermanas, esa es la actitud que hay que echar hacia un lado. Y aún hoy, hermanos y hermanas, sigue ocurriendo lamentablemente bajo apariencia de fidelidad a la ley de Dios, estos señalamientos por parte de un grupo de personas que lo que se dedican es a condenar al prójimo, a enjuiciar al prójimo, hermanos y hermanas. En este capítulo 7, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Juan, esta pasada semana, el versículo 37 decía una frase muy bonita de parte de Cristo, que decía: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Oiga, esta mujer, hermanos y hermanas, tuvo sed y fue a buscar el agua a quien se la podía dar y darle de beber correctamente. Si Cristo no hubiese estado allí, hermanos y hermanas, la historia hubiese sido otra
para esta pobre mujer. Pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué hacer con el pecador? ¿Qué hacer con la pecadora? Como parte de nuestro crecimiento espiritual en las cosas de Dios, en la salvación, en la predicación, en ayudar a otros a conseguir camino a la casa del Padre. Oiga, ¿qué hacemos con el pecador? ¿Qué hacemos con la pecadora? ¿Qué hacer con el que, hermanos y hermanas, es sorprendido o sorprendida en fragante pecado? En el acto. ¿Qué harías con tu hijo sorprendido en fragante pecado? Con tu hija sorprendida en fragante pecado. Con tu madre sorprendida en fragante pecado. Con tu cura sorprendido en fragante pecado. Con tu mejor amiga sorprendida en fragante pecado. Con tu esposo sorprendido en fragante pecado. Hermanos y hermanas, ¿qué haríamos? ¿Verdad? Porque fíjate, la pregunta que le lanzan a Jesucristo en el versículo 5, ¿cuál es? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con los pecadores? ¿Tú qué dices? Eso es lo que tenemos que responder hoy en forma de reflexión y meditación. Tú y yo, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos con el que sabemos que pecó y fue sorprendido en el acto? ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Esta gente son malas, pero malas de verdad. Si Jesús hubiese dicho, hermanos y hermanas, ok, esa mujer fue sorprendida en fragante adulterio, apliquen la ley que Moisés mandó. Y Moisés, hermanos y hermanas, lo que había mandado era que toda mujer sorprendida en fragante adulterio fuera lapidada. Ya está. Si Jesucristo dice, apliquen la ley porque esa mujer es mala, ¿saben lo que hubiesen dicho los fariseos y los escribas acerca de nuestro Señor Jesucristo? Hubiesen dicho, hermanos y hermanas, que Jesucristo no es tan bueno nada porque mandó a matar a una mujer. Eso hubiesen dicho. No es tan bueno nada el profeta, no es tan bueno nada ese que dice ser el Mesías. Mandó a asesinar a una mujer porque fue hallada en fragante adulterio. Y si por el otro lado, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo lo que hubiese dicho es que no se le aplicara la ley, hermanos y hermanas, de Moisés a la mujer, entonces también hubiesen dicho, si Jesucristo hubiese dicho, no la maten, también hubiesen dicho, bueno, este Jesucristo no es tan bueno como parece, porque ¿saben qué? Desobedece la ley de Moisés. Es que con esta gente es palos y bogas y palos y no bogas, hermanos y hermanas. No importa cómo te pongas, con esta gente no hay solución. Son malas de verdad. De hecho, hermanos y hermanas, aquí trae una mujer sorprendida en fragante adulterio en el acto. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿dónde está el adúltero? ¿Dónde está el hombre? O sea, si tú tienes pruebas de algo, especialmente de un adulterio, tienen que haber dos. Un hombre y una mujer, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tienes prueba contundente o evidencia, hermanos y hermanas, contundente, trayendo a la mujer, que para el tiempo de Cristo había muchos prejuicios contra ellos, la debilidad de la mujer no contaba igual que los niños? Tenemos esta mujer sorprendida en adulterio. ¿Y el hombre dónde está? Si para que haya adulterio tiene que haber un hombre. Al hombre lo dejaron escapar. Al hombre le dijeron, vete. Porque es una sociedad patriarcal, porque es una sociedad machista, porque es una sociedad que ve a la mujer como inferior, hermanos y hermanas. O sea, ya esto viene viciado desde el principio, porque los que viven bajo la apariencia de fidelidad a Dios, hermanos y hermanas, lo que hacen es condenar de vicio. Lo que hacen es, hermanos y hermanas, pues maltratar de vicio, ¿no? Masacrar a los demás de vicio. Esta gente, hermanos y hermanas, lamentablemente bajo la apariencia de fidelidad a Dios, lo que hacen es manipular la ley. Se sirven, hermanos y hermanas, de una mujer con la finalidad de acabar con la vida de Jesús, porque eso era todo lo que estaban buscando. Ahora, hermanos y hermanas, calma. Una de las cosas que notamos aquí es la calma de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se asusta con lo que está pasando. Jesucristo no se pone nervioso, hermanos y hermanas. Jesucristo está en calma y sobre todo Jesucristo está en control de la situación. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se inclinó,
Se puso a escribir con el dedo en la tierra en ese versículo 7. ¿Qué habrá escrito, hermanos y hermanas? Por lo menos sabemos que Cristo sabía escribir porque estaba escribiendo en la tierra, y sabemos que sabía leer porque lo hemos visto que iba al templo, a la sinagoga, a leer la palabra el día del Señor. Oiga, ¿qué habrá escrito? Hay muchas interpretaciones acerca de lo que Cristo escribió en la tierra, hermanos y hermanas, porque fueron 2 ocasiones en este texto bíblico. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los escribas y de los fariseos viejos, que con su autoridad y su falsa apariencia de fidelidad a Dios acusaban a esta mujer, y allí les estaba escribiendo: tú que violaste a una niña, tú que fuiste capaz de robarle a tu hermano, tú que cometiste un fraude en el mismo templo y en la sinagoga. O sea, como que le estaba escribiendo. Hay muchas interpretaciones, hermanos y hermanas, pero lo cierto es que Cristo, con este escribir, manda un mensaje bien grande, hermanos y hermanas, de la calma que tiene Cristo en ese momento para que estos hombres se vayan dando cuenta del error en que habían caído. Luego de estar escribiendo ahí, hermanos y hermanas, es que Jesucristo lanza la célebre frase que todos nosotros recordamos muy bien: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Eso está en el versículo 7 de hoy. Profundo, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene el derecho de señalar al que cayó en pecado y pedir justicia para que lo condenen? Yo te voy a decir una cosa, hermanos y hermanas. La venganza, la revancha, el odio, hermanos y hermanas, no se pueden disfrazar de indignidad. Uno se tiene que sentir indigno de que alguien peque. Si mi esposo peca, yo me siento indigno. Si mi esposa peca, yo me siento indigno. Si mi hijo peca, yo me siento indigno. ¿Por qué? Porque sé que ha violado la verdad, porque ha hecho el mal. Claro que sí. Además, nos tenemos que sentir indignos de que el cura peque, de que la monja peque, de que el obispo peque, de que el papá peque, de que mamá peque. Nos tenemos que sentir indignados. ¿Por qué? Porque están haciendo algo en contra de la verdad de Dios y de lo puro. Claro que sí, indígnate. Pero no cojas la indignidad que piensas tener por el pecado cometido por otro en honor a la verdad, que es esa indignidad porque se ha cometido algo malo o un crimen. No disfraces esa indignidad, hermana, con la venganza, la condenación, el odio y con querer coger en tus propias manos y sentenciar las cosas. Es más, y condenar a las otras personas a la pena de muerte. Porque eso es lo que se está haciendo aquí, hermanos y hermanas. Eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Quién de nosotros, es lo que está diciendo Cristo, es perfecto y no tiene pecado? ¿Quién de nosotros no se le escapa, hermanos y hermanas, un pecado de vez en cuando? O sea, ¿quién de nosotros está libre de culpa? Y esto todos nosotros lo sabemos porque es bien básico, hermanos y hermanas. Así las cosas con los que bajo la apariencia de fidelidad a Dios, hermanos y hermanas, quieren condenar y masacrar a los demás. Uno no se pone a discutir con ellos, porque Cristo no discutió con esta gente, porque esas conversaciones se vuelven conversaciones estériles e inútiles. No vale la pena entrar en diálogo o en conversación con los que bajo la apariencia de la fidelidad quieren, hermanos y hermanas, condenar y masacrar a los demás. No vale la pena, y Jesucristo lo enseña hoy. Jesús cambia algo importante aquí. El foco del debate, en vez de permitir que se coloque la luz de la ley sobre la mujer, para así poderla condenar, hermanos y hermanas, Jesucristo les cambia el molde a toda esta situación. Y Jesucristo lo que hace es que provoca que los escribas y los fariseos, que eran perfeccionistas de la moral y que siempre estaban puros y correctos, hacia ellos, hacia los escribas y los fariseos, ahora se examinen con la luz de lo que la ley exige de ellos. Examínense ustedes primero a ver si pueden hacer lo que están diciendo que
quieren hacer. Examínate tú primero. Ese es el orden. Antes de señalar al prójimo, señálate a ti. Antes de acusar al prójimo, acúsate a ti mismo, a ver si estás libre de culpa. Si no, cállate la boca. Es el mismo principio de la mota en el ojo del prójimo y la viga en el mío. Es lo mismo, hermanos y hermanas. Jesús, aquí lo que vemos también en segundo lugar es, hermanos y hermanas, que Jesucristo no se pone a discutir acerca del pecado del adulterio. Jesucristo no hace un tema acerca de que no se debe de adulterar. Ahora, eso no quiere decir que no haya ocurrido. ¿Sabes qué? La mujer pecó. No estamos diciendo que fue acusada injustamente. No. Los fariseos, hermanos y hermanas, y los escribas la sorprendieron en flagrante adulterio, ¿verdad? Lo que tal vez no tenían era una prueba para presentársela a Jesucristo nuestro Señor. Y el pecado era malo. ¿Por qué sabemos que sí, que Jesucristo aceptó que la mujer había cometido el pecado de adulterio? Porque la absuelve de sus pecados, hermanos y hermanas. Porque al final le da la bendición. Porque al final le dice, estás absuelta de tus pecados. Porque Jesucristo reconoció que era verdad y Cristo lo sabía todo. Hermanos y hermanas, pero Jesucristo no hace un debate acerca del pecado del adulterio. Y no está diciendo que la mujer no lo cometió. Sino, hermanos y hermanas, el pecado más grande que se estaba cometiendo allí, que Jesucristo hace énfasis sobre él, es el de manipular a las personas. Es el de manipular las leyes, hermanos y hermanas, para que un grupo de personas que se creen libres de pecado defiendan sus intereses que son contrarios a Dios. Y Dios es la ley máxima con la ley del amor. Eso es lo que condena a Jesucristo, la manipulación que hicieron con esta mujer, la manipulación de la ley y ellos exonerándose de todo. Eso es lo que señala Jesucristo nuestro Señor como que es un grave pecado también. De repente, hermanos y hermanas, en el caso de hoy, la persona condenada por la ley, que es la mujer sorprendida en flagrante adulterio, no es, hermanos y hermanas, condenada, sino que resultan condenados por parte de Jesucristo el Señor los que la acusaban. Como hemos visto bien, la absolución y el perdón de Jesús es magistral, hermanos y hermanas, importante cuando Cristo cuadra las cosas, pone a la gente en su lugar y dice, aquí no hay nada más que buscar, nada más que buscar. Aquellos ancianos, hermanos y hermanas, bochornosamente, vergonzosamente, los viejos que creían estar libres de pecado, se retiraron uno tras uno y soltaron sus piedras porque dijeron, va, con ese tipo de examen de conciencia salimos pecadores, vámonos de aquí. Hermanos y hermanas, Jesucristo puso las íes donde tenía los puntos sobre las íes donde los tenía que poner. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa absolución, ese perdón de Jesús es importante. Está hoy en esos versículos 9 al 11, que son los que queremos experimentar nosotros. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Te pregunta Jesucristo. Y ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Aunque había cometido pecado, porque Cristo lo reconoce, yo no te voy a condenar. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. O sea, reconoció que la mujer había pecado de verdad, pero la absuelve de su pecado, le da, como decimos nosotros hoy en día, la absolución sacramental. Vete y no vuelvas a pecar. Eso es lo maravilloso de Cuaresma, hermanos y hermanas. Esa es la meta que tenemos que alcanzar. Fíjate cómo hemos filtrado todo esto para que realmente caiga dentro de los parámetros de la propia salvación. ¿Cómo podemos concluir tan bello evangelio de hoy, hermanos y hermanas, que nos ha dejado pues bien sorprendidos? Echar a un lado ese tipo de apariencia de fidelidad a Dios, hermanos y hermanas. No vivamos de apariencias de que somos fieles a Dios cuando no lo somos. Y sobre todo, hermanos y hermanas, en situaciones de pecado, preguntarnos como le preguntaron a Jesús, ¿tú qué dices? Mira, fulano pecó. Oye, ¿sabes que encontraron a fulano en un caso de
pecado mortal. ¿Qué tú crees? ¿Tú qué dices? Podemos responder, pero podemos responder como Dios, hermanos y hermanas, nos enseña que tenemos que responder. Jesús, hermanos y hermanas, se niega en el texto de hoy a condenar como lo hacen los seres humanos. Jesús no condena como condenamos tú y yo, que somos seres humanos. A pesar de que hubo una falta de pecado, hermanos y hermanas, aquí, y lo está reconociendo nuestro Señor Jesucristo, y de un pecado grave, Jesucristo lo que hace es dejar a Dios la tarea de purificar al pecador. Jesús le deja a Dios la tarea de purificar al pecador, hermanos y hermanas, porque los corazones, por el sufrimiento, se purifican, por el dolor que uno siente dentro. Jesús sabe, hermanos y hermanas, que las faltas cometidas no revelan, sino muy parcialmente, lo que sucedió en el corazón de la persona. Las faltas cometidas en el exterior no dicen necesariamente lo que ha ocurrido en el corazón y todo el dolor que siente una persona en el corazón. Eso es importante también saberlo. Hoy nos ayuda a concluir, hermanos y hermanas, de Isaías capítulo 43, versículos 17 al 21, donde dice algo precioso que debes de entenderlo hoy, domingo, día del Señor. No recordéis lo de antaño. Olvídate del pecado que ha sido perdonado por Cristo, hermanos y hermanas. No penséis en lo antiguo, no pienses más en que te alejaste, en que dejaste de ir a misa un tiempo, en que no creíste en Dios por otro tiempo, en que no tocabas las escrituras, en que no rezaba el rosario, en que no participaba de nada. Dejáis a un lado lo antiguo, hermanos y hermanas, no penséis en ello, dice la palabra, y mirad que realizo algo nuevo, porque la absolución, porque el perdón de los pecados es criatura nueva. Estoy haciendo algo nuevo. Ya está brotando, dice Cristo. El perdón brota en la cuaresma. La misericordia brota en la cuaresma. La compasión brota en la cuaresma. La comprensión brota en la cuaresma. Y la pregunta de Isaías para nosotros es, ¿no lo estás notando? Porque el que lo vivió y el que lo vive esta semana, no lo estás notando, hemos de notarlo. De igual manera, la segunda lectura de Filipenses, hermanos y hermanas, capítulo 3, versículos 8 al 14, a manera de conclusión, nos dice de nuevo Pablo, recordando que hay que olvidar el pasado. Mira lo que dice Pablo: solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás, esa vida de pecado, esa vida alejado de Dios. Yo busco solo una cosa, dejando atrás todo cuanto ha pasado. En el nombre de Dios me olvido de eso y lanzándome a lo que está por delante, que es un Cristo con brazos abiertos, que me recibe, que me abraza con su compasión. Eso es lo que está por delante de todos nosotros, hermanos y hermanas. Como después del Viernes Santo viene el Domingo de Resurrección. Y por lo tanto sigue añadiendo Pablo, corro hacia la meta. Gloria a Dios, corro hacia la meta, no voy caminando, para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Es el premio de la salvación, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. ¿Qué evangelio nos ha tocado para el comienzo de la última semana de Cuaresma y para el cierre, propiamente hablando, de la Cuaresma en domingo, día del Señor? Hoy, hermanos y hermanas, delante de Dios, echemos a un lado y que no sea parte de nuestra vocación cristiana vivir bajo la apariencia de fidelidad, porque esto nos lleva a condenar y a masacrar al prójimo, porque nos creemos superiores a ellos. Oremos. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana. Nuevo Evangelio y nueva predicación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te irá bonito. Hoy te va a ir bonito. La semana te va a ir bonita en el nombre de Dios. Pero sobre todo vas a ser bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.